Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, continuamos con más Teleflash y lo habíamos anunciado día jueves, día de la columna de salud con el doctor Ricardo Vega. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Daniel, muy bien, como todas las noches, muy bien. Un gusto de tenerlo, doctor. El placer es mío, muchas gracias. ¿Cómo ha estado esta jornada, estos días? Un día lindo, hermoso, otoñales, trabajando, disfrutando del trabajo. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, yo le comentaba a usted, Daniel, culpa de usted, la gente del canal, cada vez estoy hablando menos de los temas que a mí me apasionan, que son relacionados íntimamente con la cirugía, y estamos tocando temas más de columnista, pero que son de interés general para volcarlo a la sociedad. Fíjese usted, Daniel, que hace muy pocos días, ahora el lunes exactamente, ha sido el Día Internacional o Mundial de la Tuberculosis. Y uno diría, tuberculosis, uno pensaría que es algo ya del pasado, algo que no nos atañe actualmente, algo que no nos roza ni siquiera, o cuanto menos algo absolutamente superado. Yo creo que cuando vayamos pasando un poquito esta charla muy cortita, pero que tratará de dejar un mensaje, para poder ustedes cabalmente darse cuenta que todos estos pensamientos que acabo de expresar son anacrónicos, no son actuales, no son reales, y la tuberculosis es una realidad tremenda en la actualidad, y ya lo hemos expresado en algún momento, que ha sido pronosticado que este siglo que hemos iniciado va a haber 3 grandes epidemias como pronóstico en la humanidad: la obesidad y la diabetes, que lo hemos tocado tantas veces, sí, el SIDA lamentablemente, y vuelve la tuberculosis, y eso es un poco lo que voy a tratar de expresar en estos minutos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué vuelve? Bueno, si vamos a las placas, le agradezco. Bueno, esta imagen bastante deprimente de lo que puede hacer en un ser humano, más a un niño, un joven, la tuberculosis. Y yo expresé recién que hoy, estamos no hoy, sino el lunes se recordaba el Día Mundial de la Tuberculosis, exactamente el 24 de marzo, porque hace ya más de un siglo, en el 1882, un médico, Roberto Koch, logra, a través de algunas tinciones que él realiza, identificar al Mycobacterium tuberculosis, que es, digamos, el responsable de la tuberculosis. Siempre lo fue, pero no lo sabíamos, y entonces él relaciona exactamente una enfermedad, un tremendo asesino de aquella época y aún hoy en día, identificarlo a este Mycobacterium tuberculosis, relacionado íntimamente como responsable de la enfermedad, de modo tal que la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un par de años adopta este día, el 24 de marzo, como el Día Mundial de la Tuberculosis, justamente para difundirlo, y por eso lo tomamos, esa es la función de una columna de salud, difundir este tipo de conocimiento en la población en general. Difundir, por ejemplo, qué es la tuberculosis. Y bueno, como acabo de decir, es una infección producida por una bacteria, exactamente el Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, en honor a quien lo logra identificarlo con tinciones microscópicas. Todo el mundo inmediatamente relaciona la tuberculosis con los pulmones, pero debemos expresar que la tuberculosis puede tomar un montón de sistemas: el sistema nervioso central, linfático, el aparato digestivo, las vías urinarias, como hemos dicho también el sistema central, el sistema circulatorio, genitourinario, huesos, articulaciones, piel, la parte ginecológica femenina. Es decir, ya uno puede ir dándose claramente cuenta que es tal la cantidad de aparatos, órganos, sistemas del individuo que puede tomar este germen, esta bacteria, que esta infección bacteriana es proteiforme y puede tener una enorme cantidad de presentaciones clínicas. Si bien la más clásica, la que uno debe dejar en claro, es la pulmonar, porque es la más frecuente y la que uno debe estar sobre todo atento, y como dejar eso como mensaje a la población. Para eso estamos hablando de algo que es realmente, como decíamos, vigente y que tiene una incidencia actual con importancia. Fíjense ustedes que se considera que es la infección infecciosa más prevalente en el mundo. O sea, no hay ninguna infección que tenga mayor incidencia en este momento en el mundo que vivimos. Aquí hemos tomado una imagen aérea de este globo terráqueo, y fíjense que más o menos 2.000 millones de personas tienen este germen dentro de su organismo. Es decir, una tercera parte de la población del mundo, lo cual no quiere decir que estén todos enfermos, pero el germen está en una tercera parte de la población del mundo. Muchos de ellos estarán enfermos y otros no. Nosotros casi con seguridad, Daniel, usted, yo y muchos de los que estamos aquí, hemos tenido contacto y está con este germen, lo tenemos ahí dominado, pero está en nuestro organismo.
Fíjese usted, usted es un experto en fotos aéreas, No, por no, eso... no conozco, no me pregunte. Y esta es una foto aérea una foto aérea de Tucumán. Y sí. Y si tomamos la población de Tucumán, a 2 millones no llega de habitantes. Y sin embargo, cada año en el mundo se mueren 2 millones. Es decir, como si yo hago un poco estas relaciones para que tomemos una dimensión real y sea vivenciado así de ese modo. Es como si toda la población, o más de toda la población de Tucumán, incluimos Capital, Famayá, Lourdes, todo Tucumán, Montero, como si toda la población por año se muere en el mundo por tuberculosis. Fíjese usted si no tendrá importancia esto en la actualidad. 8 millones se enferman por año, 8 millones. Esto le dejo como tarea para la casa, Daniel. Usted sabe que Suazilandia es el país, le dejo como tarea que averigüe dónde queda Suazilandia, es el país que mayor incidencia tiene de tuberculosis a nivel mundial. Y la India no en porcentaje de Suazilandia, de acuerdo a la población, pero en número absoluto, como son tantos los hindúes, India es el país que más tuberculosos tiene. Recién acabamos de expresar, o no, o lo habíamos dejado adivinar, que hay un resurgimiento de la incidencia de la tuberculosis en todo el mundo, y por varios factores. Uno, por el aumento del HIV, el virus del SIDA, de algún modo disminuye la inmunidad de los seres humanos, como la diabetes o tantas otras situaciones, y estos pacientes que están con disminución de su inmunidad tienen la posibilidad de que ese germen que esté inactivo se active, o si ingresa por primera vez se desarrolle como enfermedad. Un grave problema, ha habido descuido en los programas de control a nivel internacional, y lo que es más grave aún, han aparecido cepas resistentes en un 20%, uno de cada 5 pacientes que se enferman. Hoy es muy difícil tratarlos con los antibióticos clásicos porque esos bichos, esas bacterias, resisten a los antibióticos. Y esto pasa sobre todo en países como India, China y Rusia, que tienen cepas, digamos... Ahí está, un tema importante es el contagio. ¿Cómo se contagia? Y bueno, se contagia justamente por contacto con un enfermo, no el que lo tenga. Nosotros tenemos, pero el virus, la bacteria está inactivada, pero el que está enfermo y en el periodo agudo de la enfermedad, en las primeras épocas de la enfermedad hasta ser tratado, él cuando tose, cuando expectora, cuando canta, cuando escupe, cuando habla, todas esas microgotas de flujo que se llaman, esas microgotas que no se ven, pero contamina, y con muy poca cantidad de este bacilo que va por la vía respiratoria en la otra persona, si tiene muy buena defensa no se va a enfermar. Queda en contacto con el mismo y tiene defensa por el resto de su vida. Pues si su defensa no es tan buena, progresa y hace la enfermedad tuberculosa. ¿Y cómo uno se va a dar cuenta? Es un tosedor crónico, con esputo sanguinolento, justamente hemoptisis, tisis es tuberculosis. Hemoptisis, que es el esputo sanguinolento, se refiere a la tuberculosis, pero puede ser cualquier otra causa. Fiebre, sobre todo nocturna, con sudoración en ese horario, pérdida de peso, y como hemos dicho, esto es básicamente en la tuberculosis cuando afecta a nivel pulmonar, que forma tubérculos o cavernas o agujeros va haciendo en el pulmón, sobre todo el pulmón derecho y en el vértice, pero acorde al órgano afectado, que vimos que puede ser muchísimos los órganos afectados, va a ser distintas la sintomatología y el médico sabrá detectarla. El diagnóstico, ¿cómo lo hace? Bueno, fíjense, esto es lo que hace el bicho, hace como agujeros, por así decirlo, tubérculos o cavernas, sobre todo en el vértice del pulmón derecho, como se ve en la radiografía. Se hace sospecha por la semiología clínica, viene el paciente que está con tos crónica hace mucho tiempo, fiebre, etcétera, etcétera, oculta al médico, encuentra algo que no le gusta en el vértice del pulmón, radiografía, ya vamos a hacer un análisis de sangre, y bueno, vamos a confirmar el diagnóstico. La confirmación absoluta es con el estudio del esputo, lo que él escupe, ya sea por visión directa con tinción, con una tinción especial, que es lo más barato, y se ver estos bacilos ácido alcohol resistentes, o si son pocos, si no se logra verlo en forma directa teñidos, se los cultiva en un medio, Lowenstein-Jensen se llama, y con eso uno puede ya ver directamente el bacilo y decir, este paciente está con tuberculosis, que lo que está escupiendo, que es lo que infecta, lo que está expectorando son los bacilos. En Madrid han descubierto que este bacilo tiene autofluorescencia, de tal modo que con microscopio de fluorescencia, sin teñirlo con nada, uno puede directamente detectarlo. Y hay otros métodos más modernos, como el MOLS también, son más rápidos, pero son más caros. Lo clásico, simplemente la expectoración la estudiamos y vemos el bacilo, ya sea por tinción como bacilo C1470 o con cultivo. Y el test de la tuberculina, no confundir, si nosotros hacemos el test de la tuberculina, casi todo lo que estamos en este estudio nos va a dar positivo. Eso no quiere decir que estemos enfermos, quiere decir que hemos tenido contacto con la bacteria.
no quiere decir que esté enfermo. Y si uno le diera negativo, probablemente tendría que hacerse la vacuna para prevenir que la BCG, el bacilo de Colmet-Guerin, en un ambiente tan contaminante como el nuestro. ¿Cómo se previene? Lo que acabo de decir. Si uno no tiene defensa, con la BCG, que es la vacuna, el bacilo de Colmet-Guerin, una vida sana, higiénica, tener cuidado con los contactos, de lo que hablamos del dosor crónico, etcétera, etcétera, y no fumar, como tantas veces lo dijimos, el fumar genera digamos, aumento de la posibilidad de enfermarse con tuberculosis. Medicación, hay drogas de primera línea, están aquí escritas, no las voy a mencionar, y drogas de segunda línea. Sepa que la tuberculosis se cura si uno termina el tratamiento, y mínimo van a ser 6 meses combinando las drogas, a veces más tiempo, pero mínimo se necesita 6 meses de combinación de drogas. Ya para terminar, yo quisiera decir que cuando todo está demasiado oscuro, mi querido Daniel, sí, uno puede ver las estrellas. Entonces, si bien ha habido una repique o un nuevo avance de la tuberculosis en la población mundial por fallas humanas, como los programas de prevención no adecuados, esto es un poco hacer prevención, comunicar al público, comunicar a la sociedad, también, bueno, el SIDA y todas estas cuestiones que hemos hablado, la no vacunación es adecuada. El hecho concreto es que la tuberculosis vuelve, y también tiene que ver claramente la situación socioeconómica, que a nivel mundial tiene implicancias directas con este tipo de enfermedades. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Lo espero la semana que viene, como siempre, gran columna. Gracias, Daniel, muy amable. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.